Vamos a ver en este cuarto vídeo operativo cómo crear una nueva tabla para nuestros datos, cómo ponerlos manualmente o importarlos, así como enviarlos para procesar, etcétera. Para ello tenemos que abrir una nueva tabla de datos y entonces vamos a abrir el consultor, doble clic. Tenemos ahora el consultor abierto, ya no nos sale ningún mensaje de que no hemos enviado el alta ni tenemos los pins, ya que los hemos enviado y recibido en el anterior vídeo. Y ahora simplemente vamos a pulsar en crear una nueva tabla de datos. Aconsejamos utilizar los iconos de la izquierda, ya que son más grandes y son las principales funciones que necesitaréis, ¿de acuerdo? Pero también lo podéis hacer por aquí desde arriba al pasar el cursor. Por ejemplo, os pone New, crear una nueva tabla, vamos a cerrarla, o hacerlo desde aquí, crear una nueva tabla de datos, ¿de acuerdo? Si sois un colaborador directo de Leo Taber, como una consultoría, una asesoría, etcétera, entonces tenéis aquí que utilizar el nombre de la empresa que queráis que tenga la tabla y utilizar tantas tablas nuevas como empresas haya. Así cada empresa tendrá su propia tabla. En este caso, como vamos a poner que sois una pyme o una empresa pequeña o un autónomo, etcétera, etcétera, pues simplemente ponemos datos de empresa. Datos de empresa para que tengáis la tabla nueva con este nombre y sepáis que son vuestros datos. Pulsamos en OK y ahora os sale pues una nueva ventana con la nueva tabla de datos que aún no la hemos hecho. Aquí tenemos la opción esta que ya nos sale por defecto de poner el nombre de las columnas que queramos. Podemos pulsar aquí para poner la columna siguiente o atrás, etcétera, etcétera. También lo podemos hacer así, pues, columna 3, columna 4. Entonces, si queremos poner ya nuestros datos y el nombre de nuestra columna, ponemos aquí, por ejemplo, ventas. Pulsamos agregar nombre y ya nos sale ventas. En la columna 2 ponemos igual y en la columna 3 igual, etcétera, etcétera. Los nombres que queramos, como gastos, beneficios, facturación, etcétera. Entonces suponemos que tenemos los datos en un archivo .txt. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner la columna 1 y aquí tenemos, por ejemplo, el dato ventas, que lo hemos puesto en el bloc de notas y lo queremos importar. Podemos hacer varias opciones. Podemos pulsar aquí en edición, en seleccionar todo, en copiar, pero si ahora ponemos aquí, pulsamos y ponemos pegar datos a casilla, no nos los deja. Pegar datos a columna y nos dice que el contenido no es apto para cargar en la tabla de datos. ¿Por qué? Porque el formato no tiene que poner puntos de miles, sino simplemente los miles se ponen todos juntos y solo hay que tener una coma para decimales, ¿de acuerdo? Entonces pulsamos aceptar, por eso no nos lo ha validado. Si ya tenemos unos datos que habíamos puesto y entonces queremos sacar los puntos de los miles, en el bloc de nota lo podemos hacer simplemente pulsando en edición. Luego vamos a ver cuál es reemplazar. Entonces nos sale reemplazar, buscar, pues simplemente pulsamos el punto y aquí reemplazar, pues nada. Y entonces nos sacará todos los puntos y pulsamos reemplazar todo. Y aquí lo vemos como ha quedado, ¿de acuerdo? Podemos cancelar. Ahora pulsemos edición, seleccionar todo, edición, copiar. Entonces vamos aquí a ir a la columna ventas y vamos a pegar datos a columna y ahora nos lo ha permitido copiar todo, ¿de acuerdo? Este es uno de los pasos. Evidentemente otro de los pasos es que queramos aquí poner una columna ventas. Pulsamos en la casilla donde pone NOM, al pasar el ratón ya nos pone lo que es el botón que vamos a pulsar y vamos a poner pues beneficios. ¿De acuerdo? Pulsamos agregar el nombre de la columna y ya nos lo ha agregado. Va.
Vamos a ir a la parte de arriba y entonces aquí los podemos poner manualmente como queramos. No sé, por ejemplo, 2, 3, 4, 6, 50. Pulsamos la tecla intro y nos remitirá a la casilla siguiente y así los podemos hacer, etcétera, etcétera, como queramos. Vamos a pulsar esto. Vamos a pulsar cerrar. Y ahora vamos a pulsar cerrar la ventana y nos dirá que como ha cambiado el texto tal, si la queremos guardar con el nombre que ya habíamos puesto antes y le diríamos que sí, ¿de acuerdo? Ahora nos dice que la tabla de datos empresa.tap ha sido guardada, pulsamos aceptar. ¿La queremos abrir otra vez? Pues simplemente pulsamos aquí en abrir tabla de datos, o también lo podemos hacer aquí con los botones de arriba de .tab, por ejemplo. Aquí vemos los datos de la empresa, vamos a pulsar cancelar, o también lo podemos hacer desde aquí, desde archivos, y abrir datos procesados, datos de la tabla del cliente, que también nos da los datos de la empresa. Pero como decimos, siempre es mejor utilizar este bloque de la izquierda, que son las principales funciones, que están en grande, y entonces pues vamos a pulsar aquí otra vez y vamos a pulsar los datos de la empresa y nos dará nos mostrará, perdón, la tabla que habíamos guardado anteriormente, y aquí nos pone arriba del todo en el cabezal de la ventana lo que es datos de empresa.tab, etcétera, etcétera. Bien, tenemos aquí una serie de datos. Hemos explicado hasta ahora, cómo poner los datos manualmente aquí, que ya hemos dicho y lo vamos a repasar, que podemos poner aquí otra vez 2657,45, por ejemplo, pulsar la tecla intro y nos remite a la siguiente casilla, etcétera, o cómo poner una serie de datos que tengamos en un archivo TXT, que lo teníamos aquí, este es el original, pero que a través del campo de edición del bloc de notas le hemos suprimido los puntos, y entonces nos lo puede pegar. La operativa es esa: seleccionarlo todo en el bloc de notas, luego pulsar aquí en la columna y simplemente pegar datos a columna, ¿de acuerdo? Bueno, ahora supongamos que tenemos esta tabla de datos y queremos poner una nueva que nosotros tengamos en el Excel. Bien, vamos a pulsar aquí para importar una tabla o una hoja de cálculo que se llama del Excel, pues simplemente pulsamos aquí. Esto lo vamos a explicar a continuación, porque primero vamos a abrir el Excel y veremos lo que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo ya montado de un archivo XLS del Excel, que está aquí. Le damos doble clic simplemente al archivo y nos abrirá el Excel. Bueno, aquí podéis ver que tenéis una hoja de cálculo que seguramente la mayoría de las empresas las tenéis. Si no es en el Excel, pues será en otro programa de hoja de cálculo similar, pero la operativa va a ser la misma. Utilizamos el Excel porque es el más común en todas las hojas de cálculo que hay. Y entonces, bueno, tenemos aquí una serie de datos que pone ventas mensuales, beneficios del mes, producto 1, el producto 2, porque una empresa pues no solamente se dedica a un producto, sino que puede tener varios, incluso bastantes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, si movemos la barra de la derecha, vemos que la columna de donde pone el nombre, pues se viene para arriba o para abajo y desaparece conforme lo bajemos. Si la queremos poner fija, por ejemplo, pues entonces simplemente pulsamos aquí, a ver si me acuerdo. Bien, sí, aquí en vista, donde pone vista, pulsamos en vista, y aquí que pone inmovilizar, pulsamos este botón con la flechita, y en el segundo ítem que pone inmovilizar fija superior, pulsamos aceptar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver y mover la barra de desplazamiento de la derecha, y ahora vemos que efectivamente la
La fila 1, con los nombres de los datos que tengamos, permanece fija y todas las demás están pues desplazables con la barra de desplazamiento de la derecha. Bien, vamos a ver entonces, tenemos que esta es nuestra tabla de datos o la hoja de cálculo que tengamos. Y vemos que aquí hay una serie de columnas, que son la primera y la segunda, que hay un punto y después una coma, lo cual, como ya hemos dicho, es incompatible si lo queremos exportar con el consultor Analízame. ¿Cómo podemos hacer que todas las columnas que tengamos desaparezcan los puntos y nada más nos deje las comas? Pues simplemente seleccionamos la 1, la 2, la 3, la 4, por si acaso, y ahora pulsamos con el botón derecho del ratón, pulsamos en formato de celdas y simplemente pulsamos en general. Acordaros, perdón, en general. Pulsamos en adaptar y entonces vemos que nos han desaparecido los puntos y ahora tenemos un formato de los miles sin puntos y solo con la coma para los decimales. Entonces simplemente pulsamos archivo en guardar como y vamos a ver aquí guardar en el escritorio, que siempre lo hacemos cuando son archivos puntuales. En este caso está en inglés, de stock. Y pulsamos ventas 2, ¿de acuerdo? Y nos tendrá que aparecer, vamos a ver, ventas 2, ventas 2, y nos tendrá que aparecer a continuación de este, guardar. Y efectivamente nos ha aparecido aquí a continuación de este anterior icono, ventas 2. Bueno, ahora tenemos estos datos preparados para exportar al consultor Analízame. Vamos a cerrar, el Excel. Y entonces estamos aquí otra vez con el consultor Analízame, que ya con la tabla abierta que teníamos antes, pero vamos a hacer que nos importe aquí directamente todo lo que teníamos de nuestra empresa, con nuestros productos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pulsar aquí en el icono del Excel, que veis, exportar o importar. Y ahora sí, lo vamos a explicar. Entonces no necesitamos exportar esto porque lo podríamos hacer a la inversa. Podríamos exportar desde esta columna, que lo pone aquí, columna actual, a toda la tabla que tengamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner la columna actual como estaba, pero vamos a poner ahora importar datos porque nos interesa. Y en vez de ponerlos en la columna 1, ya que si tenemos en la hoja de cálculo esta que hemos importado aquí, del Excel, varias columnas, nada más nos importaría uno. Si importamos toda la tabla, importar toda la tabla, pues entonces nos importará toda la tabla. Pero, ¿qué problema hay? Vamos a pulsar aquí para verlo, importar en la selección efectuada, importar datos en la columna, nos saldrá un campo de edición y en donde tenemos que poner un archivo txt y recordar que lo hemos guardado nosotros del Excel como XLS, por lo tanto no nos lo importará. Bien, vamos a pulsar cancelar. Entonces simplemente vamos a darle doble clic aquí para abrir el Excel. Y entonces en vez de guardar tal cual, que nos lo guarda por defecto como el archivo de hoja de cálculo XLS, vamos a poner el archivo y guardar como. Bien, nos sale un campo de diálogo. Podemos poner aquí el archivo ventas 2, que ya está bien, pero en vez de la terminación XLS vamos a pulsar aquí y vamos a seleccionar texto, aquí está, plantilla PQRS, texto, y texto delimitado por tabulaciones, que es importante ya que las tabulaciones nos delimita una columna u otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí texto delimitado por tabulaciones, vamos a poner guardar, vamos a poner que sí, que la tabla ha cambiado, vamos a cerrar, no guardar, y aquí nos habrá puesto el archivo, txt,
delimitado por tabulaciones. Si le damos doble clic, nos lo abre en el bloc de nota y más o menos vemos lo que nos va a importar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al consultor, estábamos aquí, hemos dicho importar datos a toda la tabla, importar datos, pulsamos el botón, le decimos que sí, que lo queremos importar a toda la tabla. Entonces vamos a ver dónde lo teníamos en el escritorio, pulsamos aquí, buscamos implemento escritorio y pulsamos aquí ventas 2.txt, pulsamos y como vemos ahora sí nos ha guardado bien, perdón, nos ha importado bien la tabla que habíamos hecho en el Excel, la que habíamos corregido de los puntos y que habíamos guardado como un archivo txt con tabulación. Entonces vamos a cerrar la tabla y ahora el siguiente paso que comentaremos ahora es, una vez tengamos los datos, pues vamos a decir, bueno, pues quiero enviar estas ventas mensuales. Bueno, antes de todo podemos poner las casillas un poco más amplias, perdón, las casillas, no las columnas, para ver realmente el nombre, etcétera. Y cuando lo abramos siempre nos mantendrá esta misma posición. Lo vemos, pues vale, cerramos, nos dirá que la tabla ha cambiado, le decimos que sí, aceptar, volvemos a abrir la tabla, la vemos aquí, tabla de empresas, y ahora vemos que la modificación del ancho de las columnas pues nos lo mantiene, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a continuación vamos a explicar cómo seleccionar nuestros datos para enviarlos para procesar, ¿de acuerdo? Que es a través de este botón. Pero ahora en el siguiente vídeo, ya que lo tenemos todo esto explicado de cómo importar datos o poner datos o copiar y pegar datos en nuestras columnas que hayamos hecho anteriormente en nuestra tabla de datos, pues lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Pues hasta ahora.